Patricio, muchas gracias por tu invitación, el agrado es mío. Guido, Guido, les cuento, es de profesión trabajador social, ¿no? Y actualmente desde hace una buena cantidad de años se desarrolla en el ámbito de la realización audiovisual. Ha producido y dirigido documentales abordando la temática de la situación mapuche actual, de la relación y de la relación, digo, del Estado con el pueblo mapuche. ¿Cómo definirías, Guido, tu obra? Y digo obra y no trabajo, sino obra, ¿no? Desde el punto de vista del concepto y de la más amplia dimensión del concepto del arte. Bueno, como tú bien dices, yo soy trabajador social de formación universitaria de la Universidad de la Frontera. Ya hace muchos años que egresé de ahí, con una muy buena experiencia de formación, de trabajo, de aprendizaje, en tiempos convulsos también. Por lo tanto, siempre yo digo, la base de mi obra está en mi formación profesional, eh, donde la universidad jugaba un rol bastante importante. La universidad, los compañeros, las compañeras y las experiencias que ahí pude desarrollar. Y posteriormente, bueno, por una vocación que siempre traía, desde el momento de estudiar anteriormente arquitectura, fui explorando en el video a través del acceso a lo que tú, no sé si te acuerdas, estas cámaras pequeñas o las grandes, las VHS, que eran unos tremendos monstruos a los cuales había que acostumbrarse a cargar. Y comenzamos con algunos compañeros en lo que llamábamos en ese tiempo, y fíjate que a partir del trabajo social precisamente, sistematización de experiencias sociales o donde nosotros hacíamos prácticas profesionales. Y en ese sentido, ese concepto de sistematización me llevó a profundizar un tipo de mirada sobre las realidades con las cuales yo trabajaba, principalmente con el objetivo de devolver a la gente que registraba las acciones, las actividades, devolver en video y no tanto en escrito, ¿ya? No tanto en informe y tanto ejercicio, digamos, de texto, sino que más bien el audiovisual. Y de ahí vienen una serie de capacitaciones aquí en Chile, con algunas oportunidades afuera también, y desde ahí. Y respecto de mi obra, bueno, alguna vez se me preguntó, yo he sido un persistente, un cargante, se me ha dicho ya, pues tienes que hacer documental audiovisual de otros temas. Pero yo siento que el centrarme en el tema de las relaciones entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche tiene que ver principalmente con una necesidad, ¿ya? De vivir y de expresarse, ¿no es cierto?, a partir de un territorio donde uno habita, donde uno tiene sus compañeros, compañeras, esposos, esposas, hijos, hijas que de alguna forma tienen que ver con este pueblo. Y todos tenemos que ver con este pueblo porque estamos en este territorio. Por lo tanto, ha sido también una especie de este juego de dominó cuando se colocan las piezas, ¿no es cierto?, sobre una mesa o el piso y comienzan a caer todas porque un trabajo ha llevado a otro y cada trabajo va abriendo nuevas temáticas, vas conociendo nueva gente y por supuesto que la mirada política o la crítica política tiene que ver también con lo que decía al principio, con mi formación. Oye, ¿y cómo se va construyendo cada pieza artística tuya, Guido? Digo, desde la concepción, desde la inspiración primero, ¿no? Para generar todo el proceso de realización hasta llegar al término de esa obra. ¿Cómo se va generando esta construcción? Sí, es bien interesante y es constante. Por lo mismo que te explicaba, es como una especie de tren donde cuando tú te subes, te quisieras bajar en alguna estación, pero las vas viendo pasar, porque te va llevando siempre en una dinámica, digamos, bastante fuerte, bastante demandante. Entonces, me refiero a que el proceso creativo siempre comienza por una idea, y las ideas aquí y las necesidades, digamos, sobran. Yo creo que podemos pasar varias generaciones de documentalistas y no vamos a poder hacernos cargo de temas que debieron o deberían estarse tratando en este momento, actualmente. Y también dentro del proceso está esto que te comentaba al principio, de que cuando tú estás trabajando un tema, alguna situación, alguna realidad,
inmediatamente van surgiendo no solamente nuevas ideas, sino que vinculaciones con las personas, ¿ya? Con los personajes que uno pudiera decir en una obra audiovisual. Por lo tanto, eso te lleva a otras historias que también tú, manteniendo tus puntos de vista, puedes desarrollar otras perspectivas. Por ejemplo, lo que tú estás mostrando ahí, eso tiene que ver con un trabajo más bien de tipo educativo, formativo, ¿te fijas? Una mirada culturalista, por decirlo de alguna forma. Y hay otros documentales dentro de mi trabajo que son netamente o 100% políticos, de crítica política a esta relación entre el Estado y el pueblo mapuche. Entonces, ahí hay una forma de, por lo menos en mi caso, que pocas veces se detiene. Ya estoy siempre como dicen ahora, como arriba de la pelota en ese sentido. Oye, el historiador francés Pierre Nora señalaba que los lugares de la memoria existen en tres sentidos, ¿no? Material, simbólico y funcional, y las tres además operan en distintos términos, depende de la significación, de la ritualidad que se le asignen, y además los tres pueden interactuar o potenciarse en términos de sentidos. ¿Cuánto de esta definición de memoria está efectivamente implícita en tu obra? Mira qué interesante, o sea, si tú me lo planteas así, yo siento que está eso siempre en interacción, ¿ya? Yo creo que esos niveles, si uno pudiera decir niveles de la memoria o dimensiones de cómo se expresa la memoria, también tiene que ver cómo tú la captas. Estoy pensando en una lógica desde el audiovisual, ¿ya? Porque muchas veces, y ahí está lo interesante de esto también, por lo menos para mí, vuelvo a decirlo, es que estos relatos no siempre son... cuando se habla de documental, por ejemplo, se dice o se trabaja en memoria, generalmente tendemos a pensar como seres humanos comunes y corrientes en una cronología de ellos, ¿ya? Entonces, claro, uno pudiera hacer tipo un informe, una línea del tiempo, una rayita, ¿no es cierto?, y colocar ahí ciertos hechos con ciertas fechas, un relato desde el punto de vista cronológico para contar o para rescatar algunos argumentos, realidades de la memoria. Sin embargo, la posibilidad de trabajar desde el cine, desde el audiovisual, del documental y también desde la ficción, la gracia está en esto de que tú puedes guionizar un tema. Es decir, tú interpretas y puedes contar una historia. Entonces ahí voy a este juego dinámico de los niveles de la memoria, porque esa forma de contar no es necesario que sea lógica, como decía al principio. Lo que tiene, o sea, cronológica, sino que tiene que ser lógica. Y en esa lógica tú puedes encontrar un juego de interacción muy potente que al mismo tiempo potencia estos niveles que tú mencionas de la memoria. En ese sentido, el audiovisual es muy cautivante y el documental no es que uno ficcione, digamos, ¿ya? El documental hoy día, tú puedes hablar de documental de autor, documental creativo, te habla infinitas posibilidades de interpretación, ¿ya? Entonces, las formas de expresión de trabajar, por ejemplo, la memoria o diferentes temáticas o perspectivas, también es infinitamente rica, digamos, y muy compleja muchas veces. Ahora, ¿cuánto hay en cierto material tuyo, en ciertas piezas artísticas tuyas, cuánto hay de historia, cuánto hay de relato efectivamente histórico y cuánto, por otro lado, de la subjetividad del realizador, ¿no? de esta complejidad multidimensional del ser humano está implícita o se plasma efectivamente en tu obra? Qué buenísima tu pregunta. Mira, yo siento, si tú me preguntas a mí como realizador, que vamos más o menos por el 50 y 50, ¿eh? Porque cada día he ido aprendiendo que en los relatos, y cuando tú quieres construir y compartir un mensaje, estoy sintiendo cada vez más que las emociones es lo principal, ¿ya? O sea, hace tiempo ya, a propósito de la universidad, ¿no es cierto?, en la academia se superó esta dicotomía que había entre lo objetivo y lo subjetivo, o como la ciencia, digamos, se ponía un traje de objetividad que más bien correspondía a ciertas miradas positivistas, donde se quería mantener un tipo de interpretación frente a la sociedad, ¿ya?,
que ya sabemos que con todo el agua que ha pasado bajo el puente, ¿no es cierto?, son esquemas y paradigmas que no nos sirven para ver la realidad. La realidad es mucho más compleja que ver entre objetivo y subjetivo. Tiene una riqueza que nos embarga, muchas veces nos limita para comprenderla. Entonces, en ese sentido, yo creo que hablemos de subjetividad, yo prefiero hablar de emociones, ¿ya? Yo creo que las emociones relacionadas con la subjetividad nos entregan muchos más elementos, no solo para expresarnos en un mensaje, sino que lo principal cuando uno hace esto es el cómo se recepciona. Es decir, las emociones pueden ser un vehículo para que podamos entender o asimilar de mejor forma un tema, ¿ya? Que yo lo diferencio mucho de lo que es la manipulación, porque uno puede decir, claro, yo trabajo con las emociones en una obra audiovisual, puedo manipular al público y hacer creer que así es la cosa. No, yo no lo veo así. Yo lo que veo es que a través de las emociones, un punto de vista, en este caso mío como realizador, puedo generar una empatía, a lo mejor una crítica, o simplemente una reflexión a través de estos trabajos. Hay una definición que entiendo es de Carlos Peña que a mí me gusta mucho, que habla de tejer la memoria hacia las nuevas generaciones. Fíjate que me parece muy poética además, ¿no? Tejer la memoria hacia las nuevas generaciones. Bueno, entre muchas otras cosas, ¿no?, que representa tu obra artística, ¿cuánto de eso también hay? ¿Cuánto de vínculo entre la historia chilena contada a partir de la dictadura, de las víctimas de la dictadura, pero también a través de esta relación asimétrica, dices tú, entre el Estado y el pueblo mapuche? ¿Cuánto hay de vincularse también y de entregar este relato a las nuevas generaciones? De tejer la historia finalmente, ¿no? Totalmente, o sea, aquí la idea es esa. Una de mis motivaciones, por ejemplo, personales, ¿ya?, tiene que ver con mi familia, tiene que ver con mis hijos, tiene que ver con mi esposa. Entonces yo siempre digo, uno está haciendo, no con un afán de trascendencia, digamos, todo eso, pero uno está haciendo un material que, claro, tú llamas a la reflexión a través de ese material a diversos públicos, pero siempre estás pensando cuando estás trabajando con memoria, ya sea en el tema mapuche, ya sea en el tema a propósito de los 50 años que se estaba conversando anteriormente, en temas ya más políticos de la historia reciente, estás pensando en las nuevas generaciones, sin duda. Estás pensando en los niños, ¿ya? El material formativo, por ejemplo, que se está mostrando en este momento, igual tiene que ver con eso, ¿ya? Ahí principalmente se está pensando en la juventud, se está pensando en la infancia, ¿ya? Y también se está pensando, por ejemplo, en la posibilidad de que ese material se ajuste a las nuevas formas de aprender, ¿ya? Por ahí un compañero en algún momento me compartió un artículo súper interesante, nunca más pude seguir ese autor, no recuerdo el nombre, donde hace muchos años, ya estoy hablando de 10 años, quizás más, él hacía un artículo en un diario nacional, ya, donde hablaba sobre el cambio del Homo sapiens a que estamos pasando a ser ya Homo videns, a seguir un juego ahí de palabras, porque realmente las estructuras cognitivas hoy día, a propósito de las plataformas, de esto mismo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, de los recursos que se usan en los establecimientos educacionales, en la universidad, que son altamente visuales y audiovisuales, en el transcurso del tiempo nos están haciendo cambiar nuestra estructura cognitiva, es decir, cómo aprendemos los mensajes, ¿ya? Y en ese sentido lo relaciono mucho con la potencialidad del audiovisual, de cómo podemos llegar no solamente a los niños, ¿no es cierto?, a los jóvenes, sino que también a todo el mundo, respecto de construir mensajes. Yo siempre digo, o sea, un audiovisual o un documental no se va a destacar por trabajar con la última tecnología, los últimos equipos del cine, etc. Se va a destacar si tú construyes bien el mensaje. En el caso de los temas de memoria, de los temas de relaciones, ¿no es cierto?, con los pueblos originarios, y los mensajes están bien construidos,
desde el punto de vista de una perspectiva, ¿ya? Y esa perspectiva que se la juegue en esa obra, yo creo que por lo menos si no es bien recibido el trabajo, se va a ver y va a provocar algún comentario. Te lleva a un terreno más contingente, Guido, desde tu particular ojo de realizador audiovisual, ¿no? ¿Cuál es tu mirada del Chile actual? Mira, recién escuchaba aquí en tu programa al dirigente de Cultura. De Cultura. ¿Ya? De Cultura, sí. Y bueno, ha sido un tiempo muy complicado, ¿ya? Desde antes del estallido. El estallido vino a generar también en el ámbito de la cultura, en muchos colegas, ¿no es cierto? Nos vino a generar también un tipo como de esperanza. Ahora evaluamos y conversamos con cierto nivel de ingenuidad respecto de cómo esto no era que se solucionara con una varita mágica, pero unas miradas un poco más necesarias de actualizar, digamos, según cómo han funcionado en otros países, el avance de la cultura en otros países, el avance del audiovisual, la posición que tienen, la dignidad con la cual se trabaja, el respeto no solamente a los derechos laborales, sino que la posibilidad de vivir de esto, ya como decía el señor Monde ahí de Cultura. Mucha gente en algún momento de la vida, como señalaba al principio, soy trabajador social, trabajé mucho tiempo como trabajador social en muchas áreas, ¿ya? Pero en algún momento de la vida tuve que tomar decisiones, ¿ya? Y dije, esto es lo que quiero hacer, en esto es lo que puedo aportar, y ha sido complicado, ¿ya? Entonces lo menciono porque hoy día es un momento especialmente complicado, ¿ya? Yo, y lo relaciono también con el tema del estallido y las expectativas que teníamos, porque si tú me preguntas desde el punto de vista del ámbito de la cultura, yo siento que ha habido mayor centralización de recursos, ya en la postulación a proyectos. Mira, todavía estoy hablando de postulación, en algún momento dijimos esto se va a acabar. Porque postulación, bueno, tú bien lo sabes y que nos están escuchando, significa que yo tengo que competir con otro colega, ¿ya? Que puede tener incluso un colega, bueno, yo tengo cierta trayectoria y puede ser que incluso vaya con 50, 60 puntos más sobre un colega que es joven y que son tipos y tipas que me saco el sombrero, está saliendo gente muy interesante ahí. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cómo se genera un núcleo también de creación si tú le vas a dar más puntaje a un tipo más viejo y con experiencia? ¿Te fijas? Entonces, si tú me preguntas el punto de vista de cómo siento que está el país, desde el punto de vista de la cultura, falta mucho, o sea, siento que falta mucho por hacer. Y que uno ve estos momentos y este gobierno, ¿no es cierto?, lo vería como una oportunidad de que esas cosas florezcan y se pudieran desarrollar. Mira, me quedan muchísimos temas que tratar contigo, Guido, pero desgraciadamente se me acabó el tiempo y quiero cerrar con el minuto que no me queda, pero quiero cerrar preguntándote, porque en la mañana cuando hablamos me dijiste que ibas a la cordillera, que te ibas a internar en la cordillera. Y yo dije, ¿en qué estará Guido ahora, digamos? Y te hago la pregunta, te la traspaso de alguna manera. ¿En qué está Guido Brevis hoy día? Ya, finalmente no fui a la cordillera, estoy en mi casa. ¿No fuiste a la cordillera? Mira. Sí, se suspendió eso. Mira, estoy en unos temas bien interesantes, también sobreviviendo, pero en forma muy grata y prestando algunos servicios. ¿Ya? Estoy haciendo un trabajo para la FAO, que tiene un programa con INDAP que se llama CIPAN, Sitios Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial. Y ahí se está haciendo un trabajo muy interesante porque hay ciertas instituciones que quieren relevar el territorio cordillera Pehuenche, postular a la FAO como un sitio, digamos, patrimonial a nivel mundial, por sus aspectos culturales, productivos. Eso ha sido un trabajo precioso, ya estamos, y nos queda todavía harto que hacer. Y por otro lado, estoy iniciando un trabajo también como prestación de servicio a una universidad que trabaja con el acceso inclusivo y la generación de acompañamiento a estudiantes de enseñanza media para, entre comillas, tratar de equiparar un poco las condiciones de desigualdad, ¿no es cierto?, que hay
de ciertos sectores de muchos jóvenes de esta región a la universidad, ¿ya? Para que veas, son temas bastante variados y muchas veces muy diferentes. Sin duda. Guido Brevis, realizador de audiovisual, conversando con nosotros hoy día. La historia a través del relato audiovisual de alguna manera. Guido, de verdad para nosotros ha sido un honor tenerte en el programa. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y esperamos que sea la primera de muchas más. Completamente disponible. Gracias a ti, a la Universidad Austrovisión. Bueno, y además me decía Guido que de vez en cuando nos sintoniza, nos ve a través de la tele. Sí, yo, bueno, te felicito, un programa de conversación, no te sientas halagado, pero yo siento que estás muy bien informado, siento que las conversaciones tienen que ser así, y lo más interesante es que esto se hace dentro de un territorio que necesita conversar y dialogar. Esa es la idea. Muchas gracias, Guido. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Ya, igual, que estés muy bien.